Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Clama y yo te responderé. Yo creo que a esta exclamación que he hecho a usted le despierta muchos conocimientos o muchas experiencias o recordatorios de la palabra de Dios. Y justamente queremos hablar de ese tema. Mis amados, antes de abordar el tema, queremos bendecir sus vidas, darle gracias a Dios porque somos poseedores de su amable teleaudiencia. Gracias por Canal 27 que nos permite llegar al seno de casa, nos permite llevarle esta palabra de bendición, de nutrición, de crecimiento, pero también de desafío ante las situaciones que vivimos y ante las demandas de la palabra de Dios. Queremos hablar antes que todo de la palabra clamar. Yo dije hace un momento, clama a mí y yo te responderé. Pero pensemos, reflexionemos por unos segundos sobre qué es la palabra clamar. Y la palabra clamar viene de la palabra hebrea sha'ak. Y la palabra sha'ak
en hebreo quiere decir gritar, clamar, llamar con desesperación. Este vocablo que está presente en el hebreo, tanto en el hebreo bíblico moderno como antiguo, tiene el sentido de gritar, especialmente cuando te dice sha'ak, es un grito, y lo podemos encontrar más o menos 55 veces en el Antiguo Testamento hebraico y se presenta primera vez en Génesis. Ahí en Génesis encontramos la palabra sha'ak en el verso 10 del capítulo 4, cuando Dios está buscando a Abel y se encuentra con Caín y le dice a Caín estas palabras: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Está hablando de la sangre derramada por el asesinato de Abel en manos de Caín. Y desde ahí se encuentra el verbo sha'ak, que quiere decir clamar. Se suele emplear ese término con el significado, como ya lo dije, de un grito, especialmente de un grito de auxilio, de un grito que sale de lo más profundo, de desesperación. En griego la palabra es boao. La palabra boao, el significado también es de un grito de auxilio, igual que en el verbo hebreo sha'ak, un grito de auxilio. En griego la palabra boao se amplifica cuando la encontramos como anaboao. La palabra ana, ese participio que va antes de la palabra boao, ana, quiere decir arriba, subir, y boao, pues gritar y auxilio. Entonces, ya cuando hablamos de la palabra anaboao en el griego, estamos levantando la voz intensamente como lo hizo Cristo en el momento de su muerte. En el momento de exclamar al Padre por qué lo había desamparado, hay un grito, un anaboao, un sha'ak que nace del corazón de Jesús en un grito de auxilio, de exclamación, pero también segundos después se vuelve un clamor y un grito de victoria. Consumado es. Da otro grito y otra exclamación que cambia en el sentido de ser de victoria. Importante esto. Vamos a reflexionar en este sha'ak y este anaboao desde el punto de vista de un grito de auxilio en nuestro clamor, en nuestra oración y en nuestra intercesión, manifestando especialmente la necesidad de Dios. Y hacia eso queremos llegar. Y para ello hemos escogido un pasaje muy importante en la palabra de Dios para que nos ayude, y la encontramos en el Salmo 40, versos 1 al 8. Y en estos versos del 1 al 8 del capítulo 40 del libro de los Salmos queremos hablar de los fundamentos de la oración intensa. Nos queremos referir a ese tiempo de oración cuando uno busca ansiosamente la gracia, el favor de Dios de una manera desesperada, con un clamor interno que se convierte en un anaboao o en un sha'ak, como dice el hebreo, un grito intenso de lo más profundo del corazón, exclamado en desesperante búsqueda del auxilio de Dios. Ahora, hace un momento hablábamos de este sha'ak y queremos hablar de los fundamentos de la oración intensa. Ese es nuestro tema, los fundamentos de la oración intensa. Ahora bien, fundamento de la oración intensa es la paciencia. Número 1, la paciencia. Y para eso tomamos siempre el pasaje de la palabra de Dios en el Salmo 40, versos 1 al 8. Y nos dice la palabra santa en este primer versículo del capítulo 40 del libro de los Salmos: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Vamos a dejar ahí este primer versículo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. El salmista es consciente que en medio de su pena, en medio de su aflicción, en medio de la lucha que está llevando, él puede estar consciente de que hay un Dios que le escucha. No sabemos cuánto tiempo pasó. Cuando él dice pacientemente esperé, tenemos que hablar de un tiempo, de unas horas, días, meses, no lo sabemos. Pero él dice pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí.
No sabemos, como le digo, cuánto tiempo pasó el salmista en esta angustiosa espera, pero su alma pudo ser preparada para saber esperar. Su alma fue preparada para saber esperar, repito, el momento oportuno de la gracia y el favor de Dios. Por eso la palabra pacientemente esperé en Jehová. Su alma sabía esperar y no caer en el drama de la angustia, la pérdida desesperada de la esperanza y ver una vez más la luz al final del túnel. Él está ahí en medio de una cruenta lucha, está en medio de una aflicción, está en medio de una persecución, está en medio de situaciones que amenazan no solo su propia vida, sino sobre todo esa intimidad con Dios. En esa lucha y en ese caminar del salmista, él aprende que su clamor intenso tiene que llenarse de paciencia, tiene que fundamentarse en tener paciencia, aprender, como él dice, a esperar. Pacientemente esperé. Y qué común es oír el dicho, el que espera, desespera, ¿verdad? A muchos no nos gusta esperar mucho, eso depende de nuestro temperamento, mejor dicho, de nuestra personalidad, el cómo somos. Algunos somos muy impacientes, especialmente se nota esto más en los coléricos sanguíneos o sanguíneo-coléricos, según. En estas dos mezclas de temperamento que forman el carácter, pues las personas en este ámbito son un poquito más desesperadas, personas de las que no pueden esperar mucho y quieren que las cosas sucedan inmediatamente. Pero qué lindo es Dios, que le toma a usted y me toma a mí, y nos llena de su grata presencia, trayéndonos paciencia, saber esperar, saber aprender a esperar, porque sabemos que tarde o temprano se llevará una cercanía patente de nuestro Creador que está cerca de nosotros. David lo escribió en el Salmo 27:4. Aguarda a Jehová, espera, ten paciencia, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oiga, ¿cómo dice esta palabra? Aplíquela a su propia alma, a su propio corazón, a su propio ser. Dice, aguarda a Jehová, ten paciencia, sabe esperar, deja a Dios trabajar en tu vida. Pero no es una paciencia impávida, inactiva, una paciencia que se sienta, se tira al suelo, a cubrirse en una cama, a esperar. No, dice la palabra, esfuérzate. Hay un esfuerzo personal que tenemos que hacer. La paciencia se aprende caminando y Dios nos va a enseñar a esperar, pero tenemos que esforzarnos. Y otra más, también usted, por la gracia y el favor de Dios, a sí mismo alienta su corazón. Ahora uno se pregunta, pastor, pero ¿cómo puede alentar uno su corazón? ¿Cómo uno mismo se va a llenar de aliento? Bueno, estamos hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida, y la palabra de Dios es eficaz, y la palabra de Dios penetra hasta lo profundo de los huesos, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Tenemos esa palabra bendita y tenemos que aprender a alentar nuestro corazón con la palabra. Ciertamente uno ve la necesidad, ve la situación difícil que está viviendo, pero en todo eso, llenándose de la gracia de Dios y la paciencia, exclama, saca ese clamor delante de Dios, ese sha'ak, ese anaboao, y le puede decir, Señor, estoy esperando en ti, porque tu palabra dice. Esa es la importancia de la palabra. La palabra se asiente en el corazón, nos llenamos de ella, pero la confesamos para victoria, la confesamos como testimonio, y al confesarla, nuestro corazón y nuestra vida indudablemente se llena de ánimo. Así que el salmista había aprendido a esperar, había aprendido a alentar su corazón, había aprendido a saber esperar. Y luego, en el Salmo 34:15, escribe, los ojos de Jehová, oiga bien, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos, al clamor, al sha'ak, al anaboao, que sale del corazón de esa persona.
claramente dice que sus oídos están atentos a ese clamor intenso, a eso que nace de lo más profundo del corazón cuando estamos en una angustia, en una desesperación, en una situación difícil. Debemos saber que su palabra dice que sus oídos están atentos. Para David llegar hasta este punto había sido pasado por un crisol de la prueba y supo confiar, supo esperar como el oro está en el crisol a altas temperaturas para esperar ser refinado y dar el quilataje que el orfebre espera. Supo saber David todo lo que estaba en las sagradas manos de Dios. Supo saber que de él venía su paciencia, que él le iba a enseñar a esperar. Por eso él dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Mis amados hermanos, amados amigos, amados televidentes de Canal 27, es necesario que su vida, mi vida, la vida de todos nosotros, la vida de nuestra familia, pase por el crisol de la espera, por el crisol de la paciencia. Pero no temamos, no nos angustiemos, porque Él nos llevará de la mano como una persona lleva a su hijo. Sí, nos llevará de la mano, aunque no lo podamos ver. Él está obrando de maneras que no podemos entender, de maneras que no podemos comprender, como dice una hermosa alabanza. Él está obrando en medio del silencio, en medio de tu paciente espera. Dios está obrando. Dios está actuando, su mano poderosa, su mano de gracia está sobre nosotros. No temamos, porque Él nos llevará en su maravillosa gracia y nos llevará a situaciones difíciles tal vez, muy delicadas, pero ahí estará su gracia sosteniendo tu vida hasta que demos el punto cabal. Dios nos pasa por este crisol. Y ya dijimos que el fundamento de una oración intensa es justamente la paciencia. Él nos llena de paz, nos llena de fortaleza en esa espera. Leemos allá en el Salmo 103. Este salmo es muy lindo. El Salmo 103 en los versos 14 dice, como el Padre, oiga lo que dice el Salmo 103, 14, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y el verso 4 dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Porque dice la palabra que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, se acuerda de qué estamos hechos, se acuerda de nuestra personalidad humana, se acuerda de nuestra condición humana, sabe la situación en la que vivimos y ahí está su maravillosa diestra para compadecerse de nosotros, para escuchar nuestra oración, para escuchar nuestro clamor, ese sha'ak, ese anaboao que sale de lo más profundo de nuestro ser y que lo elevamos en una oración intensa, en una oración nacida de lo más profundo del corazón, en una paciente espera delante de Él. Tengamos paciencia, hermanos, paciencia que viene por la gracia, por el favor, por la misericordia de Dios. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Dios sabía el momento en que el salmista no iba a poder ir más lejos y en ese momento se inclinó a mí. Esa actitud, esa acción humana que ponen en Dios, se inclinó como cuando un padre ve caerse a su hijo, ve resbalarse a su hijo o la mamá le ve caer de boca a su niño, inmediatamente se inclina y lo levanta. Esa es la figura. Dios se inclina sobre tu vida, Dios se inclina sobre tu situación, Dios se inclina en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de esta situación que estamos pasando, en medio de toda cosa que venga a nuestra vida. Dios se inclina para vernos, para levantarnos con su favor, con su bondad y con su misericordia. Importante es que reconozcamos que entonces el fundamento de una oración intensa es la paciencia.
Dios nos va a enseñar a saber esperar el momento oportuno en que su poderosa diestra nos levantará, pero no dejará que el agua llegue a tu nariz, ni dejará que te hundas en medio del abismo de la desesperación, porque su mano poderosa estará ahí. Pero además queremos hablar que el fundamento de la oración intensa es Dios. Bueno, este debiera de ser el fundamento primordial, esencial y número uno. Dios. ¿A quién iremos? Le dijeron los apóstoles a Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si eres solo tú el que nos puede enseñar el camino de la esperanza, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna? ¿A quién iremos? Si Dios es la fuente, es la roca y el fundamento de nuestra oración. Dice la segunda parte del verso 1 del capítulo 40, se inclinó a mí, y escuche, oyó mi clamor. Se inclinó a mí. Es decir, Dios se inclina, el Padre se inclina, la Madre se inclina, pero inmediatamente escucha, ve, presencia lo que está pasando y actúa. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, oyó mi anaboao, mi shahak, mi oración intensa que nacía de lo más profundo de mi corazón. Y mire lo que dice el verso 2, usted lo puede leer ahí casita, abriendo la Sagrada Escritura en el Salmo 42, y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Qué palabra más preciosa. Cuando la analizamos, cuando revisamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, el salmista ahora respira, ahora él tiene un momento, una acción humana, cuando él ve cómo Dios se inclina a él lo percibe, y como el padre se agacha a recoger a su hijo y atiende al pequeño, ahora el salmista se siente atendido, sabe que su shahak, su gritar, su llamar, su clamar, que antes lo hacía con desesperación, había tenido el oído atento del Dios creador, y él sabía que si en algún momento había pensado que Dios no le atendía, sabía ahora que era el proceso de Dios de enseñarle la paciencia. Ese Dios que es fundamento clave de nuestra oración, lo había llevado, lo había sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y había firmado sus pies sobre la peña. Ahora el salmista dice claramente en el verso 2, y nos ayuda la palabra cuando dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Nuestro Dios nos pone no solo en la peña, en tierra firme, sino además, dice la palabra, endereza, corrige el rumbo de nuestra vida. Qué importante es cuando nos ponemos en las manos de Dios y encontramos esta palabra de ese Dios que se inclina a nosotros, ese Dios que nos saca del lodo, del pantano, de la desesperación. Una vez que nos saca, nos afirma sobre la peña, sobre la roca. Hoy día nosotros sabemos quién es la roca, quién es esa peña. Sabemos que es Cristo Jesús, la roca de los siglos, la peña de Oreb que está brotando. Y en esa roca afirma nuestra vida. Y luego dice la palabra de Dios que nos da la ruta, nos da la dirección correcta, endereza nuestras veredas, porque Dios es así, en su bondad y en su misericordia. No solo ve la situación, no solo ve tu clamor y lo escucha, sino te corrige, te arregla el rumbo, te afirma sobre la roca y te dice, por acá debemos ir. Esta es la ruta correcta en donde debes navegar. Cuando vemos la Nueva Versión Internacional, en este verso del 42 dice, y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. La misma cosa. Pero en el verso 2 dice, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo del pantano, puso mis pies sobre la roca y me plantó en terreno firme.
Qué interesante, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Acaso no es maravilloso levantar nuestros gritos, nuestro clamor, nuestro sha'ak, nuestro anaboao, ese clamor intenso delante de Dios nuestro Rey, y saber que en su gran misericordia, en su gran bondad, Él nos mira y nos mira con esa mirada compasiva, con esa mirada de amor, con esa mirada que no condena, con esa mirada que no reclama, con esa mirada que no señala, con esa mirada que no acusa, sino con ojos de misericordia. Porque Dios, solo Dios tiene la capacidad de amar lo que no merece ser amado. Solo Dios tiene la capacidad de perdonar lo que no merece ser perdonado. Es su gracia que se mueve en medio de nosotros. Y Él puede decirnos, no temas, no temas, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no te voy a dejar a la deriva. Yo te muestro el camino. A mí me parece imaginar esta escena de esta manera. Pienso y razono que cuando Dios, amada hermana, amado hermano, amigo y amiga que nos ve a través de Canal 27, cuando Dios pone tu mirada en ti y te manda a caminar y te manda a seguir el rumbo y te da la dirección y encamina tus pasos y endereza tus veredas y afirma tus caminos. No solo es el hecho de que te señala, imagino de esta manera a mi gran Dios, que Él me manda, Él me empuja, Él me motiva, Él me da todo lo que necesito en el camino, pero a la vez me está esperando al final del camino. Eso es maravilloso. Es muy diferente cuando a uno lo mandan a hacer algo y le dice, tiene todas las herramientas, tiene el mapa, tiene la dirección, tiene todo lo que necesita. Vaya, camine y llegue a su destino. Pero Dios es diferente. No solo te da el mapa, no solo te da la herramienta, no solo te da todo lo que necesitas. Él te espera y va contigo. Porque así le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. No te dejaré ni te desampararé, y te daré paz. Mi presencia irá contigo. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios no han escuchado esta palabra? No han sentido esa gracia del Señor en su corazón, en su ministerio, en su trabajo, en su empresa o en su negocio. Mi presencia irá contigo y te daré paz. Así que ese sha'ak, ese acudir al Señor con un grito de angustia, de auxilio, tiene respuesta en su gran misericordia, en el tierno amor que Él nos puede dar, ese tierno amor que nos dice, no te voy a dejar, yo estoy contigo, yo soy el que levanta tu vida. Por eso en este mismo Salmo 103, que hace un rato leíamos en el verso 14, en los primeros versículos también dice que Él es quien perdona todos nuestros pecados, es el que sana todas nuestras dolencias, es el que rescata nuestra vida del hoyo del sepulcro, de la misma garganta del sepulcro, rescata nuestra vida y sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Es ese Dios que notificó sus caminos a Moisés, es ese Dios que le mostró el rumbo, es ese Dios que te saca de la desesperación, que te saca del cuadro que estás viviendo, pero tenemos que ir con confianza en Dios y exhalar, sacar nuestro clamor, nuestro sha'ak delante de Dios y quejarnos, gritar, gemir. Tenemos que buscar tiempos de intimidad con Él, tiempos para derramarnos en su presencia, tiempo para hablar con Él y sentir esa mano poderosa, esa mano que te dice, yo estoy contigo, no te voy a dejar. Yo soy tu Dios, yo soy el Dios que te dio la vida, yo soy el Dios que con la vida te dio un propósito de existencia. Qué interesante es saber que el fundamento básico de nuestra oración intensa es Dios. Pero hablemos de un fundamento más. El fundamento de la oración intensa también es la alabanza. Qué hermoso pensar en esto. El salmista llena su boca de júbilo, de gloria a Dios, de alabanzas,
de adoración al Rey de Gloria, en medio de la situación donde él ha aprendido a confiar en Dios, ha aprendido a tener paciencia, pero todo eso en esa paciente espera se convierte en un cántico de alabanza, en un canto donde él es movido en su interior a darle la gloria a Dios. Por eso él dice en el verso 3, léalo conmigo, dice la palabra, puso luego en mi boca. ¿Qué fue lo que puso? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y es así, en oración intensa, en un intenso clamor, va a provocar alabanza extrema. Es importante que cuando uno tiene esos momentos de búsqueda de Dios, esos momentos de clamor intenso, también debe ser ministrado con la alabanza, porque la alabanza hace mover el Espíritu de Dios, y la palabra lo dice, Dios habita en medio de la alabanza de un pueblo de labios justos que confiesan su nombre. Y mire lo que pasa con este siervo de Dios, con el salmista. Él dice, puso luego en mi boca, mire, tan pronto como él sintió la presencia de Dios, esa gracia, ese favor de Dios que lo sacaba del fango de la desesperación, también le hace poner un cántico nuevo en su boca, un cántico de alabanza. Yo me quisiera detener un momentito acá. ¿Cuántos de nosotros hay que a veces estamos en un templo, en una celebración, muy contentos, muy alegres, oyendo la palabra, pero con la boca cerrada? Todo el pueblo de Dios está en alabanza. Hay quienes hasta en sus templos tienen la letra visible al frente de los hermanos para que aquellos que no saben la alabanza se involucren en la alabanza y canten. Y el hermano o la hermana o la persona mantiene sus labios cerrados. Yo creo que Dios nos dio la boca para hablar. Dios nos dio la boca y el habla para alabarle, para que confesemos su nombre. No podemos excusarnos con decir, es que yo nunca he cantado, es que yo no tengo buena voz. ¿Sabe una cosa? Las confesiones de labios sinceros agradan a Dios. El canto que sale del corazón agrada a Dios. Y por eso el salmista dice, puso cántico y cántico nuevo, canto de alabanza a nuestro Dios. ¿Sabe qué pasa cuando el pueblo de Dios canta, cuando el pueblo de Dios alaba con todo su corazón, cuando en el pueblo de Dios la alabanza está movida por el Espíritu Santo? ¿Sabe lo que pasa? Dice la palabra, verán esto muchos, o lo oirán y temerán y confiarán en Jehová. Yo recuerdo, no tengo el nombre muy exacto, pero había un famoso poeta y escritor chiquimulteco que era un borracho de primera, y este poeta, escritor chiquimulteco, una de tantas farras de ir libando licor, de ir borracho, iba caminando enfrente de un templo. Y cuando iba caminando enfrente de ese templo, se medio detuvo en medio de su borrachera y oyó la alabanza que estaban cantando allá adentro. Era aquella en la cruz de Jesús. Aquella que dice, y yo amo esa cruz, aunque nosotros decimos, y yo amo a Jesús que murió en la cruz. Estaba oyendo esta alabanza. Y este hombre, en medio de su borrachera, al escuchar aquella alabanza, el Espíritu lo ministró y como pudo entró y fue derecho hasta el altar y se fue a hincar y le pidió perdón a Dios y se humilló delante de Dios y la gracia de Dios llegó a él y fue perdonado. Él después le cambió la letra a este himno, lo reescribió y por eso es que algunos los cantan: y a mis pies el infierno se abrió, y en mi angustia clamé al Señor, y el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Esa fue la experiencia que tuvo este varón que encontró a Cristo en medio de su borrachera, porque Dios tiene poder para romper toda obra del enemigo. Bueno, pero a lo que queremos llegar es a la alabanza. Qué lindo es alabar al Señor, qué lindo es abrir tu boca y tus labios y sacar ese cántico de alabanza y no pensar en quién te oye, quién te escucha,
porque al final no estás tú ministrando la alabanza, hay un ministerio ahí. Tú le cantas al Señor y lo debes hacer con todo tu corazón. Lo importante dice que muchos verán, oirán esto y temerán a Dios. Qué hermoso es cuando el pueblo canta, porque la alabanza mueve corazones, mueve intenciones y Dios va a provocar también temor de Dios en aquellos que escuchan. En esta suprema humillación le ocurrió esto maravilloso al salmista, este clamor de alabanza obrando en medio de su oración intensa. Desató en él un cántico nuevo, un cántico de alabanza, de liberación y de gratitud. También fue testigo con aquella alabanza combinada con su clamor que se convirtió en un canal de bendición para muchos, y muchos fueron movidos a dar gloria y honra a Dios, persuadidos a confiar en Dios. ¿Acaso no podemos decir lo mismo nosotros? Cuando nuestra genuina oración, nuestro genuino clamor a Dios se transforma en un himno de alabanza, un cántico de adoración, donde se mueve el Santo Espíritu de Dios, moviendo también el corazón de aquellos que estamos en medio de ellos, y somos inclinados a humillarnos, a confiar en Dios, a confiar en su gracia. Es pues la alabanza fundamento importante de una oración intensa. Cuando quieras tener momentos de mayor intensidad, de mayor comunión, de mayor relación con Dios, apártate en tu tálamo, apártate a una habitación serena, tranquila, escucha la alabanza que más conmueve tu corazón, deja que el Espíritu de Dios te ministre en ella y deja que esa alabanza te mueva a expresar tu más profunda gratitud, tu más profundo clamor, tu shahak, tu anaboao delante de Dios. Deja que Dios se mueva en medio de la alabanza. Importante, podíamos hablar mucho más sobre esto, pero qué importante es que el salmista es movido a la oración y a la alabanza. Puso en mi boca cántico nuevo, dice la palabra. Pero además queremos señalar un cuarto fundamento de la oración intensa. ¿Y sabe cuál es este cuarto fundamento? Sus maravillas. Este clamor genuino, este shahak, este anaboao, este gritar, clamar, llamar, levantar la voz intensamente, como lo hizo el salmista, él en medio de todo aquel clamor estaba consciente que al ver el mover de Dios, al ver la obra de Dios, al ver cómo Dios respondía a su clamor intenso, al ver cómo Dios se iba a mover en medio de todo aquello, él sabía ver las grandes maravillas de Dios. Por eso decimos que el fundamento de la oración intensa son sus maravillas, porque Dios ha hecho lo que ha hecho para llenar de gozo, de alegría, de satisfacción nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros sentidos, pero también para movernos a exaltarlo, a glorificarlo, para mover nuestro clamor de adoración a Él. Así que él estaba consciente de esas maravillas. No podía hacer nada más que postrarse, que caer de rodillas y darle la gloria solo al Dios grande, santo y poderoso. Porque el fundamento de la oración justamente son ver las maravillas de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios nos muestra en su creación, de lo que Dios nos muestra en el universo. Y leamos cómo lo escribe el salmista. Vamos al Salmo 40, verso 4, y leemos en la Reina Valera 60. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras de la mentira. Verso 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, dice el salmista. Él podía dar clara cuenta, podía dar testimonio de la causa de confiar en Dios, del por qué no caminaba en medio de la soberbia, de por qué no caminaba ni se juntaba con los mentirosos, engañadores y perversos, por qué él se apartaba de los presuntuosos, orgullosos y soberbios. Él podía dar testimonio por qué no caminaban con aquellos hombres altivos,
del por qué no iba tras del engañador y del mentiroso. Y dice, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, dice el salmista, no pueden ser enumerados. Esas son las maravillas que el salmista está viendo. Son las maravillas que el siervo de Dios está viendo. Yo pregunto, ¿acaso usted no ve las maravillas de Dios cada día? Cuando ve a sus hijos, cuando ve a sus pequeños, cuando ve a su familia crecer, desarrollarse, cuando está viendo a un hijo salir de la universidad graduado o salir de la secundaria graduado o de las pequeñas graduaciones de nuestros pequeñitos cuando terminan la clase preparatoria y gradúan para pasar al ciclo primario. Qué satisfacción lo que sienten los padres. Les dan su anillito, les ponen toda la toga, toda una celebración, pero son las maravillas de Dios, porque la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento son las maravillas que Dios hace con sus hijos, y nos maravillamos de ver lo que Dios hace con nuestra familia, de lo que Dios hace con nuestro negocio, de lo que Dios hace con nuestra empresa, de lo que Dios hace donde ponemos las manos, porque sé decirle que una hija y un hijo de Dios, donde pone las manos hay bendición. Donde un hijo de Dios entra hay bendición. Y tal vez nosotros no estamos tan acostumbrados a verlas que ya no las distinguimos. Pero cualquier otro puede ver las maravillas de lo que Dios hace. Oh Jehová, Dios, tus maravillas, dice el Padre. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Él podía darse clara cuenta de con quién caminaba, quién lo movía, quién lo desafiaba a tener esos momentos de intimidad, a clamar, a hablar con toda intensidad con Dios, a clamar, a rogar intensamente. Este clamor que salía del corazón del siervo de Dios, porque él sabía que los pensamientos, las maravillas de Dios eran de bien, como dice la palabra, porque tus pensamientos son para bien y no para mal, para darnos la esperanza que anhelamos o deseamos. Qué maravilloso es conocer las maravillas de Dios. Es claro que no pueden ser enumeradas, dice el salmista, no podría contarlas, no podía descifrar una por una, son tantas, son innumerables tus maravillas. Y luego en el verso 6 el salmista sigue diciendo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. El holocausto y la expiación más grande ya fue hecha en la cruz del Calvario. El Cordero perfecto ya fue presentado delante de Dios Padre. Él mismo como sacerdote se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo, santo, puro y agradable delante de Dios, para que a través de su sacrificio y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, su vida, mi vida, su familia y la mía, alcancemos la salvación, alcancemos a limpiar, a expiar nuestros pecados, a limpiar toda esa maldad, toda esa horrorosidad de la perversidad que el pecado trae en nuestro corazón. Hemos sido limpios por su gracia. Es la maravilla más grande que Dios ha hecho en el género humano. La maravilla más grande es el perdón de nuestros pecados, es la limpieza total de nuestro corazón, es darnos una vida pura, una vida nueva, una vida santa, una vida purificada para que lo honremos, lo alabemos y nosotros, usted y yo, nos convirtamos en otra maravilla más a través de la cual Dios obre para bendecir la vida de muchos. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es pensar en la grandeza de este favor de Dios. Por eso dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has pedido. Él sabía lo que Dios ahora pedía. Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado.
Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Es la suprema entrega de devoción delante de Dios. Es el corazón que saca el clamor más profundo de su interior para decirle: Dios mío, conozco tu grandeza, conozco tu favor, conozco tu misericordia, reconozco tu bondad. Aquí está mi vida, me humillo delante de ti. Perdóname, dame vida nueva, perdona mis pecados, dame esa clase de vida que viene de ti. Y humilladamente nos postramos ante su presencia, porque reconocemos que la maravilla más grande que Dios ha hecho es dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es Dios, que siendo lo que somos y mereciendo el juicio eterno, mereciendo la muerte eterna, la condenación eterna, Él quiso darnos vida. Él quiso perdonar nuestros pecados, Él quiso trasladarnos a su gloria venidera y que nos convirtiéramos en instrumentos de bendición en sus maravillosas manos. Realmente, cuando hablamos de las maravillas de Dios, no podemos terminar de contar la gran historia. Qué maravilloso es Dios realmente. Así que podemos concluir que Dios conmueve a través de sus maravillas, a través de su sacrificio, a través de su dolor, de su muerte en la cruz del Calvario, para que usted y yo obtengamos salvación y vida eterna. Qué importante es que nosotros reconozcamos, amada hermana y amado hermano, la misericordia de Dios, que reconozcamos esa sangre derramada en la cruz del Calvario, y que cuando usted y yo oramos, vayamos bajo los fundamentos correctos, en intensa intimidad con Dios, en un clamor genuino de nuestro corazón a buscarle. Ese clamor genuino está fundamentado en que el Señor nos va a enseñar paciencia, nos va a enseñar a esperar, nos va a enseñar ese Dios a confiar en Dios mismo, solo en Él y en nadie más. En nadie más podemos confiar, nadie más puede sacar a Guatemala de la situación en que está, solo Dios puede hacerlo, y Dios te usa a ti y a mí, pero nos enseña a confiar en Él, nos enseña en medio de esto a alabarle, a glorificarle, a cantar sus maravillas, a contar las cosas grandes que Él ha hecho. Qué importante, 4 fundamentos: la paciencia, Dios mismo, la alabanza, y sobre todo al final ver sus maravillas. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos establezca, que Dios nos enseñe a confiar plenamente en Él. Hemos hablado de la oración intensa y queremos en esta hora que usted reconozca ahí donde está, amado televidente de Canal 27, de esta señal prodigiosa que Dios ha levantado en Guatemala para reconciliar a Guatemala con Dios. Que usted ahí en casita pueda dejar que Dios obre en su corazón, pueda abrir su corazón y decirle: Señor, tengo hambre y sed de justicia. Y caiga de rodillas o sobre su televisor o donde usted se sienta mejor, y ahí parada de rodillas, inclinando su rostro, le pueda decir: Señor, clamo a ti, saco este shahak de mi corazón, este anaboao, este clamor intenso como un grito de auxilio. Señor, perdóname, limpia mi pecado, cambia mi vida, Señor, transforma mi corazón. Reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, reconozco, Señor, que he sido desobediente, pero yo sé que tú me perdonas, yo sé que tú puedes perdonarme y darme vida nueva. Yo, Señor, te recibo en mi corazón para tener vida nueva. Yo, Señor, confieso que tú me perdonas, yo confieso que tú me das vida nueva, que me das un corazón de carne en lugar del corazón de piedra. Gracias, Jesús, porque no solo perdonas mis pecados, no solo me das vida nueva, me das el favor de tu bondad de convertirme en un canal de bendición para contar tus maravillas que tú has hecho conmigo. ¿Por qué no oramos de esa manera? Quiero orar conmigo. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos. Este día, esta hora, levantamos, Señor,
nuestro clamor de lo más profundo de nuestro corazón, para reconocer nuestra necesidad delante de ti, porque tú sabes la necesidad que hay en nuestro amado televidente, tú sabes la necesidad que hay en ese matrimonio, en esa familia, en esa hija, en el corazón de ese hijo, en el corazón de esa persona que se siente desahuciada, que se siente abandonada, que se siente sola, que se siente triste y abandonada. Tú eres el Dios que lo rescata, eres el Dios que lo levanta y le dices, yo te doy vida nueva. Señor, perdónanos, permítenos comenzar una nueva vida a tu lado, una nueva vida con el perdón de nuestros pecados, una nueva vida con la convicción de que tenemos un nuevo corazón, que tenemos una nueva ruta, y esa ruta es Cristo, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Con todo nuestro corazón te damos gracias. Benditas sean tus hijas y tus hijos. Benditos todos nuestros amados televidentes. Benditos todos nuestros socios honorarios. Benditos todos los que contribuyen a que esta señal no se pierda, Señor. Bendita sea nuestra amada tierra, Guatemala. En tu nombre lo pedimos y en tu nombre lo rogamos. Amén, amén y amén.
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.